En este trabajo se desarrolla un instrumento virtual de código abierto para la estimación de las potencias de entrada, es decir, mecánicas, y de salida, que son las eléctricas, así como la eficiencia del generador eléctrico de corriente alterna. El instrumento se implementa físicamente y una de sus principales ventajas es que se tiene acceso al código fuente y con esto se le puede agregar mayor funcionalidad, ya sea probando nuevos algoritmos para estimación o agregando nuevos cálculos. Conocer la eficiencia y el desempeño es entonces de gran importancia y para ello se deben hacer mediciones de voltaje, corriente y potencia. Algunas veces esto puede hacer directamente y en otras se estima el desempeño general a partir de voltaje y la corriente solamente. Y de hecho, si se hace en línea es posible monitorearlos bajo diferentes condiciones. El problema de esta práctica consiste en la implementación de un instrumento virtual que permita observar gráficamente la evolución de variables. Para esto se considera la posibilidad de medir voltaje y corriente en la armadura del generador, utilizando una computadora personal equipada con una tarjeta Arduino para la adquisición de datos. Entonces los programas que utilizaremos es Arduino, en el cual vamos a escribir el programa para la tarjeta Arduino, y el programa de Scilab, en el cual se va a configurar el sistema simulado. Los sensores que se van a utilizar es primero un sensor de corriente de 0 a 5 amperes, modelo ACS712 Arduino Raspberry, que es un módulo de sensado de corriente de 5 amperes a base del chip ACS712, y este cuenta con un LED testigo de encendido para verificar que esté bien alimentado. Su funcionamiento se basa en el efecto Hall, por lo que no interfiere con el circuito que se está midiendo. Sus aplicaciones son para la medición de corrientes en motores, resistencias, etc. También protección de sobrecargas o retroalimentación de circuitos de control de potencia. Sus características es que tiene un chip ACS712, un voltaje de alimentación de 5 volts en corriente directa, una corriente de salida de 3 mA, un voltaje de salida de 0 a 5 volts en corriente directa, una capacidad de 5 amperes, una temperatura de operación de menos 45 a 85 grados centígrados y un voltaje que puede ser en corriente alterna o en corriente directa. Después se tiene un módulo sensor medidor de velocidad de revoluciones por minuto de ranura de 5 milímetros, que es un optointerruptor, que es un sensor con forma de U que permite detectar un objeto que atraviesa el dispositivo por la ranura interior. Uno de los extremos contiene un diodo emisor de infrarrojos, mientras que el otro contiene un fototransitor que recibe la señal. Entonces, cuando un objeto pasa por la ranura, interrumpe el rayo de luz infrarroja, lo que es detectado por el fototransitor. Los optointerruptores son muy empleados como encoder para determinar la velocidad de giro y posición del eje de un motor. Para ello se emplea un disco con ranuras acoplado al eje. También es posible emplear una lámina transparente sobre la que se imprimen franjas negras, cosa que encontramos muy frecuentemente en impresoras. Después se tiene un módulo sensor detector de voltaje de hasta 25 volts, que consiste en un divisor de tensión conformado por dos resistores, uno de 7.5 y otro de 30 kilos, con el cual podremos ser capaces de reducir el voltaje medido en una razón de 0.2 y por lo tanto seremos capaces de medir una tensión máxima de 25 volts con un procesador de 5 y 16.5 volts. Para la construcción del sistema utilizamos una bicicleta como parte mecánica de la práctica, con la cual vamos a añadir el torque mecánico, y como parte eléctrica, es decir, con la cual se va a aprovechar la electricidad producida por el generador, utilizaremos un sistema de focos conectado en estrella, puesto que el generador que estábamos usando era uno que tenía conexión estrella, por lo tanto la carga tiene que ser también en conexión estrella. Entonces se explica cómo se tienen que conectar los sensores a la tarjeta Arduino. En el caso del sensor de voltaje vemos que tiene una salida GND y VCC que se conectarán a una carga, cuya tensión no debe superar los 25 volts. En el caso de los pines, el pin de señal se va a conectar al pin que sea asignado en el programa Arduino, el pin de VCC se conectará a los 5 volts de la tarjeta Arduino y el pin de GND al pin de GND de la tarjeta de Arduino. Después se tiene un sensor de velocidad, cuyo pin de VCC se va a conectar a los 5 volts de la tarjeta Arduino, el pin GND se va a conectar al pin GND de la tarjeta de Arduino y el pin de salida de señal se va a conectar también al pin que se haya asignado en el programa de Arduino, en la tarjeta de Arduino.
Después se tiene un sensor de corriente que se conectará a una carga que no tiene que superar los 30 amperes. Después los pines VCC se van a conectar al pin 5 volts de la tarjeta de Arduino. El pin de salida de señal se va a conectar al pin que se haya asignado en el programa de Arduino y el pin GND se va a conectar al pin GND de la tarjeta de Arduino. Como conclusión, se puede decir que los datos que se obtengan de los sensores de voltaje, corriente y velocidad nos indicarán el comportamiento que tiene este generador asíncrono en diversas velocidades con respecto al voltaje añadido, y después podremos comparar esas curvas de caracterización entre los diferentes puntos de la gráfica.